Hola amigos, buenos días. Ahora vamos a ver cómo se desarrolló el código en el lenguaje Java para un TAD conjunto. Este TAD va a realizar las operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento. Bueno, abrimos el programa NetBeans en el que ya está implementado el programa. Entonces vayamos a ver su funcionamiento. Para eso nosotros le damos en Run, en ejecutar, o simplemente presionamos F6 y vemos cómo el programa empieza a compilar. Entonces primero nos sale un mensaje en el que nos dice cuántos conjuntos se desea. Este programa tiene como mínimo para que se pueda ejecutar los conjuntos. Claro, o sea, las operaciones se hacen siempre con una cantidad mínima de conjuntos, en este caso 2, y como máximo 5. Cabe recalcar que cada uno de estos conjuntos debe de tener como máximo 5 elementos. Este programa se ha desarrollado con esas características. Entonces vamos a ver, para hacer una prueba vamos a poner con dos conjuntos. Entonces el programa nos indica que introduzcamos los elementos del conjunto A. Entonces por ejemplo, ¿no? Ponemos 1, 2, 3, 4 y 5. Automáticamente el programa ya ha grabado y almacenado esos elementos. Entonces nos manda la siguiente instrucción que nos dice introduzca los elementos del conjunto B. En este caso le vamos a poner 3, 4, 5, 6, 7. Ya hemos almacenado los elementos del conjunto B. Ahora tenemos que hacer las operaciones. ¿Qué operación queremos nosotros desarrollar? Tenemos 5 alternativas que podemos escoger. Como lo dije inicialmente, este TAD va a ser una de las operaciones más comunes, ¿no? Unión, intersección, resta y complemento. Y en otro caso, que es el 5, va a ser cerrar el programa. Entonces vayamos a ver cómo funciona el primero, que es unión. Entonces escribimos 1. Entonces tenemos que darle una instrucción para que se ejecute. Como anteriormente ya grabamos los elementos en un conjunto A, en un conjunto B, entonces tenemos que usar esta notación, A, unión B. Y aquí vemos cómo es que reconoce los datos que tienen en total, ¿no? Los conjuntos A y B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahora vayamos a ver la instrucción 2, que es intersección. Entonces para eso, de la misma forma, tenemos que poner, aquí como nos dice, ¿no? A, N de intersección, B. Entonces el resultado es 3, 4, 5. Vayamos a ver diferencia o resta. Igual, debemos de poner A menos B. Y nos sale que es 1,2. Y complemento. Entonces para este caso hay dos opciones. Tenemos que hallar el complemento de A y el complemento de B. Entonces hagamos primero complemento de A. A, C. Sale 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a ver el complemento de B. Sale 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es de esta forma como es que funciona el programa. Si queremos cerrar el programa, 5. Y ya acabó. Es como si estuviéramos haciendo un stop. Es de esta forma como es que funciona el programa. Pero vayamos a ver cómo ha sido implementado este programa, cómo es el algoritmo. Entonces aquí podemos ver que el TAD está dado por estas instrucciones que lo que hace es escanear los datos que le vamos a ingresar de los conjuntos. Nosotros, este TAD recibe instrucciones de la clase de conjunto para que pueda mandar los mensajes. Por ejemplo, aquí podemos ver que dice imprimir cuántos conjuntos se desea, mínimo 2, máximo 5. Entonces cuando no cumple esa opción, solo dice solo se puede introducir mínimo 2 o máximo 5 conjuntos.
vuelve a escribir, nos manda ese mensaje cuando no cumplimos con las condiciones. Y vayamos a ver, por ejemplo, compilamos cuántos, mínimo 2, y si le ponemos 1 nos manda. No se puede con un solo conjunto, mínimo 2 y máximo 5, lo que vimos acá. Entonces, después de que acepta este TAD una operación cierta, nos manda otro paso, que es qué operación se desea hacer, y aquí vemos unión, intersección, resta, complemento, etcétera, programa. Todas estas instrucciones están dentro de la clase de conjunto, que vamos a explicar de aquí un momento. Bueno, todos estos mensajes vienen de ese conjunto. O sea, cuando por ejemplo se dice que los conjuntos se deben de escribir con mayúscula, que poner la U mayúscula cuando se trata de unión, poner N cuando se trata de intersección, hacer A menos B o E menos B cuando es diferencia, cómo anotar complemento. Entonces todos esos mensajes están siendo imprimidos gracias al TAD. ¿Y cómo es que ocurre eso? Eso ocurre por la clase, que aquí deben de cumplir algunas condiciones para que salgan los mensajes. Entonces vayamos a ver la clase que está compuesta. Este programa es un poco amplio, tampoco tanto, ¿no? Tiene 640 líneas, lo que es la clase. Entonces empecemos a escribir. Ya se hace un llamado al package, que es el conjunto, que es el TAD, y empezamos con la clase de ese conjunto. Entonces tenemos llaves, ¿no? Llaves string. Un momento, perdonen. Tenemos las llaves string, que son cadenas. Entonces aquí es donde nosotros se dice, ¿no?, que aquí se va a introducir los datos, los elementos de cada conjunto. Por ejemplo, tenemos 5 conjuntos, que es lo máximo, A, B, C, D, Y. En cada uno, como se denota acá, debe de haber 5 elementos como máximo. Por eso aquí se dice cuando, mientras que X sea menor a 6, o sea, los elementos sean menor a 6, tienen que ocurrir esto. En el primer caso es la lectura de un conjunto. Entonces, si cumple estas condiciones que está acá, de que los elementos tienen que ser como máximo 5, va a pasar esto. Va a pasar un comando switch. Caso 1, son varios casos. 5 casos. Entonces, primero va a leer el primer elemento, se almacena, como podemos ver aquí, pasa a otro segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento y quinto elemento. ¿Sí? Entonces, todo esa primera condición acá es para almacenar los elementos en cada conjunto, que como ya lo dijimos antes, no tienen que ser mayor que 5, o sea, como máximo 5. Ahora empecemos con los métodos, ¿no? Tenemos el método unión, método intersección, método resta y método complemento, ¿sí? Entonces empecemos con cada uno. Vayamos a ver el método unión, que está acá. Entonces, bien que cuando se almacenan los datos de cada conjunto, que no tienen que ser, que son como máximo 5 y mínimo 2, lo que va a hacer ese programa va a ser detectar cada conjunto y sus elementos a través de un system array copy. Los va a almacenar y va a hacer una comparación. Por ejemplo, decimos, ¿no?, si A unión C o C unión A, ¿qué hacemos?
lo que va a hacer es almacenar los elementos y mostrarlos como si fueran una suma en un arreglo. Por eso que aquí hay un array copy. ¿Qué es un arreglo? Es una secuencia de datos para cada caso, ¿no? Eso es de aquí lo que está haciendo es cuando son más de dos conjuntos, pero en sí es lo mismo, o sea, es una comparación de elementos y la unión y una escritura final de cada uno de los elementos que se va a almacenar en un elemento, en un conjunto llamado R. Ahora vayamos a ver el método intersección. Método de intersección ya también lo que va a hacer es lo contrario, la unión, que va a ser comparar los elementos de un conjunto y otro conjunto. Lo que nos va a dar como resultado va a ser lo que tienen en común, los elementos que tienen en común. Eso ya lo sabemos por teoría, pero aquí el programa lo que va a hacer es eso. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, las condiciones. Si A0, o sea, si el elemento de A0 es igual que el elemento de conjunto B, si el primer elemento del conjunto A es igual al otro elemento, así, a otro elemento del conjunto B, lo que está haciendo es una comparación. Si es que ocurre eso, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a botar el elemento que tienen en común. Sigamos. Después vemos aquí cómo es que hace esa comparación para distintos otros conjuntos. Bueno, lo importante aquí es que tengamos la idea de cómo es que funciona, o sea, para dos conjuntos, porque para 3, 4, 5 es lo mismo. Es por así decirlo, es un bucle repetitivo lo que se hace, ¿no? Aquí otra vez, por ejemplo, si hay un conjunto B y un N, un E, un B, ¿qué es lo que se hace? Es comparar. Si el primer elemento del conjunto B es igual al segundo elemento del conjunto E, entonces compara, ¿no? ¿Hacer qué? Hacer, botar y escribir eso, ese elemento. Y ahora vayamos a ver lo que es la resta. Para esta operación, ¿qué es lo que se hace? Es hacer una lectura de cada uno de los elementos del conjunto A, del conjunto B, del conjunto C, del conjunto E, del conjunto D, viendo la operación que queramos realizar. Lo que va a hacer es tomar los elementos del primer conjunto y quitar los elementos del conjunto B y los que tienen en común en A. Es como una intersección. Primero lo que se va a hacer es una intersección, después quitar esa intersección al conjunto del cual se está queriendo la diferencia. Por ejemplo, tengamos conjuntos A y B. Como ya habíamos dicho que es una intersección, entonces leemos, ¿no? Si el primer elemento del conjunto A es igual al segundo elemento del conjunto B, igual. Está haciendo una comparación, ¿no? Pero en este caso, lo que va a hacer es escribir solo los elementos que son solo de conjunto A, no los que están compartidos del conjunto B. Y aquí tenemos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si ya también, por ejemplo, B y C, ¿no? Ya también hace la comparación de los elementos del conjunto B con los elementos del conjunto C. Si son iguales, si hay igualdad, se descarta. Y eso después es escrito. Y para finalizar, vamos a ver el complemento, la operación complemento. En este método es diferente de los demás. En este caso lo que se hace es leer, primero se lee los elementos de cada uno de los conjuntos. Por ejemplo, si hay 2 conjuntos, 3 conjuntos, 4, 5 conjuntos para esta operación. Y lo vas a comparar. Entonces, como nosotros sabemos que el complemento es lo que le falta a un conjunto para asemejarse o para hacer el conjunto unión. En todo caso, vayamos a la explicación. Si tenemos el conjunto A,
que está definido por los elementos que después de ejecutarse el programa se van a ingresar, lo primero que va a hacer es detectar cuántos conjuntos se tienen. Por ejemplo, para un conjunto, para 2, para 3 y para 4, ¿no? Y para este 5, se va a hacer una unión total que va a ser el conjunto universo, y como respuesta nos tiene que dar lo que le falta al conjunto A, al conjunto B, para llegar a ser el conjunto universo. Y aquí podemos ver los comandos, ¿no? Como es que es la lectura de cada uno, los parámetros. Así es como finalmente se termina ese programa. Es importante la notación que se le pone acá, ¿no? Que eso se puede cambiar, ¿no? Que es AC para A complemento, B para B complemento, y el universo que es N, que es donde se almacena todos los datos. Y lo que al final va a votar va a ser el conjunto universo menos los elementos del conjunto que se quiere, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma la estructura que se utilizó para este algoritmo, ¿no? Lo que yo acabo de hacer es una explicación del algoritmo, no de los comandos en sí. Y vayamos a ver una vez más cómo esto funciona. Ponemos play. Ya. Esta vez hagamos 3. Conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, 2, 3, 6, 8, 9. Conjunto C, 4, 6, 7, 9 y 2. Entonces escribimos ¿qué queremos? Intersección, en este caso B, intersección C. Y aquí tenemos la respuesta. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Yo soy alumno de la carrera profesional de Ingeniería Electrónica. Llevo el curso, este es un trabajo para el Laboratorio de Programación Digital 2. Es desarrollar un TEA de conjunto. Si ustedes desean, voy a dejar el link para que descarguen este código, este lenguaje, y ustedes puedan cambiar o modificar para alguna aplicación que ustedes quieran en sus cursos de universidad, instituto. Muchas gracias, eso es todo.